Ahora, LinkedIn, muy importante. Para las personas que quieren verse o notarse a nivel laboral, LinkedIn, que se escribe como LinkedIn, es la mejor opción en este momento. ¿Qué es lo que se puede hacer? Abrir su perfil, que es como decir un currículum. Entonces, es un perfil donde usted puede poner toda la información suya de carrera, digamos, de experiencia laboral, educativa, de voluntariado, de habilidades, y otras personas lo pueden recomendar. Entonces, por ejemplo, yo le pido por medio de la red a Melissa que me haga una recomendación y a ella le llega una notificación donde ella puede aceptar y escribir una recomendación. Entonces funciona como un perfil excelente a nivel laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas tienen perfil de empresa en LinkedIn. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Publicar los puestos vacantes en la red, y si tiene similitudes con el perfil de uno, a uno le llegan notificaciones y usted decide si aplicar o no. Entonces es súper útil para ser reconocido y pues para estar actualizado en el tema pues de reclutamiento. ¿Ok? Tal vez si querés ahora podemos profundizar más en este. Y el último que quería comentarles es TikTok, que como lo decía el estudio en Costa Rica, pues definitivamente es el nuevo rey. Y tal vez ustedes dirán, bueno, TikTok, puede ser que lo que veo son cosas que me hacen gracia, ¿verdad? Pero la realidad es que la red va mucho más allá de eso, porque ¿qué es lo que pasa ahora con TikTok? Que me dice qué puedo comer, me da ideas de a dónde puedo ir, me da ideas de cómo mejorar mi negocio, ¿verdad? Cómo invertir. Entonces va mucho más allá de reírse, sino que se convierte en un tema donde puedo impulsarme también como profesional, o también puedo impulsar lo que esté vendiendo. Y es que hay infinidad de cosas que se pueden vender, ¿verdad? Claro. Entonces, y creo, perdón, Caterina, que esta última, ¿verdad? TikTok la gente la asocia más como precisamente como para, no sé, para bromas o para otras cosas, pero realmente sí tiene como alcance a nivel laboral, a nivel de un producto, a nivel de un servicio. Sí, exacto. Ahorita vamos a hablar de marca personal, pero para hacerles un resumen, pues obviamente marca personal es trabajar sobre que usted mismo tenga su propia marca. Y es que pues usted tiene su esencia, usted tiene su personalidad, usted tiene sus habilidades y usted tiene, digamos, un propósito, ¿verdad? Entonces, el tema de TikTok, lo interesante es que nos permite como cercanía, diría yo, ¿verdad? Porque nos permite como ser nosotros mismos, nos permite hablar tal y cual somos. Entonces, eso es lo que a las personas les ha gustado, ¿verdad? Como conocer a otros tal cual como son, y no como viendo un video publicitario, ¿verdad? Que costó millones, que tiene un guión establecido, ¿verdad? Sino que es más a la libre, y creo que eso es lo que ha conectado emocionalmente con otras personas. Ok, perfecto. Yo creo que eso es importante conocerlo, porque tal vez nos quedamos como con las dos redes más comunes, pero entonces podríamos potenciarlo.